Cuando Jesús habla acerca de los ninivitas, está demostrando que la oportunidad de salvación se las da a todos. La renuencia de Jonás para ir a predicar a Nínive, ¿qué la produce? ¿Cuántas veces nosotros oímos tanta irreverencia? Y aún en las iglesias se presta poca atención acerca de los lugares sagrados. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el resumen de la última lección de este trimestre. Muy agradecidos a ustedes que día a día, semana tras semana, forman parte de esta lección, forman parte de este canal, viendo y compartiendo, suscribiéndose al canal. Y obviamente pues pedimos las debidas disculpas por los últimos problemas que hemos tenido en el aspecto técnico. Como ya informamos oportunamente, se nos borró información, inclusive un tema que ya estaba listo o casi listo para subirlo, que era acerca de Estados Unidos en la profecía de Donald Trump y de el Papa. Vamos a tener que repetirlo porque también tuvimos problemas. Así que por el aprecio, por el respeto y todo, pues tenemos que informar y pedir las debidas disculpas. Empezamos recordándole que se suscriba al canal, que comparta la lección y como siempre, pues empezaremos con una oración. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque nos permites nuevamente abrir tu palabra para escudriñarla. Llénanos de sabiduría y permite que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La última lección se titula Imágenes del fin. Y el versículo para memorizar está en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué la lección de esta semana, la última semana del trimestre, se titula Imágenes del fin? Porque vamos a considerar varios personajes que tienen una relación o se vuelven un tipo o eventos que se vuelven semejantes a los eventos finales, a los juicios de Dios o a la segunda venida inclusive. Y el primer personaje que encontramos en la lección de esta semana es Jonás. Y vamos a hacerlo, a dividirlos no por la lección de cada día, sino más bien por el personaje. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios que lo envía a Nínive a predicar un mensaje, a predicar el evangelio. Quiero leer un pasaje que presenta la lección del día domingo que está en el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo del 38 al 42. Dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús habla aquí de un juicio y de una condenación. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, lo equivalente a la high school, tenía un maestro que decía: si una persona, solo una, me dice que entendió la clase, entonces el problema no soy yo. El problema son ustedes, porque eso quiere decir que yo expliqué bien la clase. Cuando Jesús habla acerca de los ninivitas y acerca de la reina del sur que viene a ver a Salomón, y da por sentado de que son personas que estarán en el reino de los cielos y que su salvación condenará a otras personas,
Está demostrando que la oportunidad de salvación se las da a todos. Dios no da a uno más que a otro. Y saben, quiero puntualizar algo aquí, en esta parte de la lección. Es una lección de escuela sabática donde tenemos que sacar las mejores enseñanzas. Y una de esas lecciones que aprendemos aquí es que Dios no hace acepción de personas. Y esto derriba aquella idea del mundo cristiano que dice que esta parte era para los judíos, la de acá era para los israelitas, la de acá fue un pacto que hizo con el de acá. Dios tiene pueblos elegidos, ¿para qué? Para ser los depositarios de las verdades que las lleven hacia los otros elegidos. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y no dice los judíos, dice todos. Y San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice a los israelitas, no dice a los judíos. La salvación y el evangelio es para todos. Lo comprueba el libro de Jonás. ¿Por qué? Nínive era una ciudad pagana, de un país pagano. Y no solamente eso, la ferocidad, la perversidad, la maldad que había en esta ciudad asombraba. Todos conocemos la historia, todos la hemos leído, y por eso no podemos leer los 4 capítulos del libro de Jonás, pero yo sé que ustedes los han leído. Jonás hace todo lo contrario de lo que Dios le dice. En vez de ir a Nínive, viaja en sentido contrario. Toma un barco, compra el boleto y se va. Y ahí es cuando Dios interviene. Aquí podemos aprender varias lecciones. Primero, la renuencia de Jonás para ir a predicar a Nínive. ¿Qué la produce? La produce la maldad, quizá un poco de temor, o quizá el hecho de que a veces pensamos que hay personas que no merecen la salvación, por varias razones. Porque vemos que son demasiado malos, demasiado malvados, o porque quizá hay personas y nosotros podemos pensar en personas que nos han lastimado o nos han hecho un daño muy grande. Y cuando nos imaginamos a la persona que nos lastimó demasiado, que nos hizo un daño tan grande, nosotros nos ponemos a pensar, esta persona no merece la salvación. Y a las personas malas y malvadas, posiblemente las llegamos a comparar con el autor de las maldades y de los sufrimientos o padecimientos que hayamos tenido. Pero Cristo murió también por ellos. Entonces, con esta experiencia de Nínive, se cae un argumento cristiano. Es que el pueblo de Israel fue el que hizo pacto con Dios. Y la salvación, entonces, ¿por qué Dios manda a Jonás a Nínive, una ciudad pagana? Eran asirios, y los asirios eran feroces. Ellos fueron los inventores de las peores torturas a sus enemigos. Fueron inventores de las peores torturas a sus enemigos de guerra. Y quizá una de las razones por las que Jonás no quería ir a predicar, no quería que se salven, era porque consideraba cuánta maldad había ocasionado el pueblo asirio a su pueblo. Cuando nosotros entendemos el perdón de Dios, cuando entendemos el sacrificio de Dios al dar a su Hijo y el sacrificio de Jesús al dar su vida por nosotros, es cuando empezamos a darnos cuenta que todos merecen la salvación, y no por merecimiento, sino porque Cristo murió por todos, aún por el más malo. Y eso muestra el amor de Dios. Y eso muestra las Sagradas Escrituras, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pongámonos a pensar, ¿cuánto de nuestra humanidad se opone a realizar la obra? Somos renuentes. Y miren las consecuencias de las decisiones de Jonás. Las consecuencias es que se ve envuelto en un naufragio. Y a veces, así como hemos visto en lecciones anteriores, que por causa de un escogido, por causa de personas que conocen el mensaje y que aceptan a Jesús como su Salvador, también son bendecidos los impíos, aquellos que no quieren obedecer. De la misma manera, muchas veces también los impíos son perjudicados. Es lo que ocurre. En este caso,
La desobediencia de Jonás hace de que se vea perjudicado personas que estaban viajando tranquilos. Si bien es cierto que eran pecadores, pero él tiene que testificar y decir cuál es la situación. Yo no sé por qué situación estaremos atravesando, pero a veces son consecuencias también. Y no quiero decir con esto de que para todo el mundo es igual, cuidado. Pero a veces es consecuencias de que no hemos obedecido al mandato divino. Y Dios está buscando la forma de encaminarnos hacia el lugar donde Él quiere. Cuando lo buscan, que estaba durmiendo, el barco a punto de naufragar, le dicen, ¿quién eres tú? Y él tiene que decir que es creyente en Dios. Y es el texto que acabamos de leer como versículo de memoria. Él tiene que declarar que es creyente de Dios, que cree en el Dios Altísimo. Esto nos lleva a otra parte de la lección que ya la vamos a ver. Pero en ese momento él se da cuenta de que ha puesto en peligro a personas que no tenían nada que ver con su desobediencia ante Dios. Le dice, tírenme al mar. Y la tempestad y la tormenta se va a calmar. Dios ya había provisto un medio de transporte increíble, un gran pez. Cuidado con, como siempre escucho, ¿no? Una ballena, porque es lo más grande que conocemos. Estaba creado, Dios lo creó en ese momento, no lo sabemos. Lo que sabemos es de que Dios ya había provisto el medio de transporte para regresarlo y que vaya a predicar. Y saben que es interesante. Y yo insisto en algo. La predicación de Jonás ha sido una de las predicaciones menos contundentes y convincentes, pero fue gracias a la obra del Espíritu Santo que aquella gente se arrepintió. Y aquí hay otra lección. A veces nosotros buscamos, hay que utilizar este método, pero nos olvidamos del del principal director misionero, del director de evangelismo que debemos tener en cada iglesia, y que es el Espíritu Santo. Y se viene a mi mente un pasaje de eventos de los últimos días, donde menciona de que los pastores, y quiero hacer hincapié en esto porque se puede prestar a malas interpretaciones, no tengo nada en contra de ningún pastor, Dios sabe que es así, pero tengo que presentar una verdad que está escrita en el espíritu de profecía. Los directores de evangelismo estarán de vacaciones. Los directores misioneros de nuestras organizaciones, llámese misión, conferencia, unión, división, conferencia general o asociación general, como sea que le llamen, estarán de vacaciones, estará el cargo acéfalo. ¿Por qué? Porque dice Ellen White que el último pregón se dará por laicos consagrados y a veces sin preparación, y que no se hará la obra por la planificación, por el plan misionero que tiene cada unión, misión, división, etcétera, sino que estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo predicarán con poder la palabra. ¿Por qué Dios hace esto? Porque no quiere que sea manchada la predicación con el orgullo y el ego del ser humano, sino más bien quiere hacer una obra donde el poder del Espíritu Santo se pueda notar. Y dice más todavía, si nosotros no cumplimos con esta obra, ángeles disfrazados de seres humanos realizarán la obra. Estamos orando lo suficiente como para ponernos en las manos de Dios y que nos use. No habrá gente por su elocuencia, habrá gente por su consagración. Esta es una de las enseñanzas que nos da la lección de esta semana. Y finalmente viene el sermón, ¿verdad? El sermón. En 40 días esta ciudad va a ser destruida. Imagínense qué sermón, qué predicación. La predicación de Pedro en Pentecostés, que permitió la conversión de 3,000 personas, fue un texto del Antiguo Testamento. Un texto largo, una predicación larga. Pero la predicación de Jonás en Nínive fue solamente pregonar un anuncio.
que la gente pudo haberlo tomado como loco, pero la gente se arrepintió, porque allí estaba la obra del Espíritu Santo. Hermanos, pongámonos, seamos conscientes. La obra no se puede realizar si no es por el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Es el Espíritu Santo el que dice, como le dijo a Felipe, júntate a este carro, porque a este yo ya obré en su corazón. Busquemos del Espíritu Santo y pidámosle que nos lleve a aquellas personas que ya han sido impresionadas por él, que sus corazones ya han sido transformados y nosotros solamente tenemos que presentar la verdad. Finalmente, para concluir con lo de Jonás, en el argumento cuando dice temo a Jehová, creador del cielo y del mar, nos lleva también al mensaje del tercer ángel. Un mensaje de salvación, así como fue el mensaje de salvación de Jonás, también será el mensaje de salvación, o es el mensaje de salvación, el del tercer ángel, que Dios nos ha dado el privilegio de ser los depositarios. Pero así como el pueblo de Israel se equivocó, cuidado también, nosotros nos equivocamos. Así que debemos pedir y orar mucho a Dios para que nos permita ser parte de este mensaje. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que tiene relación también con acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo es Sabbat para Jehová tu Dios, porque en él hizo los cielos, la tierra y el mar. Miren cómo la Biblia se relaciona una parte con la otra. Y el mundo cristiano a veces, de una manera insolente, por decirlo menos, dice, es que yo quiero que diga, en esta parte de la Biblia quiero que diga así para yo creer que el sábado todavía está vigente. Insisto lo que siempre digo. Entonces, ¿para qué Jesús dijo escudriñen las Escrituras? Jesús hubiera dicho, ¿sabe qué? Esperen sentados que yo ya les voy a dar así, masticadito, no se preocupen. No escudriñen. Y es todo lo contrario. Y a veces nosotros caemos en el juego del mundo cristiano, en el juego del enemigo que utiliza el mundo cristiano con verdades a medias. Seguimos con la siguiente parte acerca de la caída de Babilonia, de una fiesta de un hombre, una fiesta de 1000 invitados. Pero no eran invitados cualquiera, eran los más selectos de la sociedad. Y en esa fiesta, ¿cuál era el propósito de esa fiesta? Era mostrar que Dios se había equivocado. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, que ya había fallecido. Quizás para entrar en contexto, Daniel llega a Babilonia aproximadamente entre 17 o 18 años tenía cuando llega. En este acontecimiento aproximadamente tenía 80. Eso quiere decir que habían pasado entre 61, 62, 63 años, por ahí más de 60 años. Daniel ya era un anciano. Ya habían ocurrido varios acontecimientos, el arrepentimiento de Nabucodonosor, cuando Dios lo convierte en bestia por su soberbia. Ya había recibido todas esas enseñanzas. Mas este muchacho que era nieto de Nabucodonosor, ¿por qué estaba en el reino? Belsasar. Belsasar era hijo de la hija de Nabucodonosor. El yerno de Nabucodonosor, que se llamaba Nabonido, estaba ausente temporalmente en el trono. Entonces deja encargado a su hijo, que para entonces debía tener por ahí entre 30 y 35 años. Ya no era un muchacho tan joven, pero mantenía, diríamos que la irreverencia y la altanería de un muchacho joven. ¿Qué quería demostrar Belsasar? Ya han pasado como 60 años desde que mi abuelo recibió una visión de que supuestamente este reino se iba a acabar. ¿Cómo se va a acabar? Miren, tremendos muros. Alguien en su sano juicio podría pensar en atacarnos con tremendos muros. Las ciudades que eran amuralladas tenían murallas, ¿verdad? Eran cerradas, tenían puerta principal. Estas puertas eran tan grandes que a veces se necesitaba entre 10, 15, 20 hombres para poderlas mover. De esa manera se mantenían asegurados. La palabra sitiar era la palabra que más le tenían, porque cuando un ejército venía y quería conquistar una ciudad, se ponía alrededor o se ponía a la entrada de la puerta y no permitía que nadie entre ni salga. Y en algún momento, pues por el hambre, tenían que rendirse.
Era la palabra más temible. Babilonia no tenía ese problema. ¿Por qué? Porque el río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad, irrigaba, había comida. Más bien el ejército que podía venir hacia la puerta sufría de hambre antes de que Babilonia. Entonces, Belsasar estaba confiado. ¿Por qué? Porque decía, mi abuelo hizo una estatua de oro y eso quiere decir que el reino va a perdurar. Y ese Dios se equivocó. No dice esto la Sagrada Escritura, pero obviamente que podemos inferirlo. ¿Por qué? Porque una vez que está ebrio, manda a traer los utensilios del templo que había traído su abuelo desde Jerusalén hacia Babilonia, cuando la conquista, cuando se destruye el templo, y empieza a beber en estos utensilios sagrados, copas sagradas, en todos los utensilios, empieza a beber él, sus invitados, sus mujeres y sus concubinas. Para ponerlo en contexto actual, sus amantes. Era una irreverencia para Dios. Aparece una mano gigante en la parte más visible de la pared y escribe Mene, Tekel, Uparsin. Me imagino que se le quitó lo ebrio y manda a buscar a sus magos, adivinos, sortílegos, etc. Igual que lo que hizo su abuelo. Pero es su madre quien le dice, oye, hay un hombre que se llama Daniel. Él hace tiempo le reveló un secreto que tu abuelo no sabía. Esta mujer es posible, la madre de Belsasar, es posible que haya sido convertida también. Porque cuando llega Daniel a Babilonia le cambian el nombre y le ponen Belsasar, ¿verdad? Igual que este muchacho. Pero cuando es de llamarlo, no le dice llámalo a Belsasar, no, le dice llámalo a Daniel. Eso quiere decir que ella estaba consciente de que Daniel seguía adorando a su Dios, conservando su nombre, y ella ya se había olvidado de sus dioses. Le dice que lo traiga de una forma altanera. Le dice, tú eres la persona que trajo mi abuelo, ¿verdad? Bueno, dice mi padre la Biblia, porque por lo general esa era la forma de trato que había. Tú eres la persona que trajo mi padre allá de los prisioneros de este pueblito, ¿verdad? De Jerusalén, o sea, de una manera ufana. Y le ofrece ser el tercero en el reino. ¿Por qué? Porque el primero era su padre, él era el segundo, y Daniel le revelaba cuál era el secreto. Y prácticamente se lo revela. ¿Por qué? Los medos y los persas habían desviado el río y ellos, como estaban en fiesta, en borrachera, ni cuenta se habían dado. Entra el ejército de los medos y los persas y Ciro a la edad de 62 años conquista el reino que aparentemente era imposible conquistar. El único reino que es seguro es el reino de los cielos. No hay reino duradero. No hay rey, no hay hombre que diga por más potente o por mucha fuerza o por más invencible que parezca, que permanezca más allá de unas cuantas décadas, de unos cuantos años. Hay sistemas de oprobio anárquicos que se han mantenido. No quiero mencionarlos porque no es mi intención entrar en estos temas, pero tarde o temprano siempre caen. Más el reino de los cielos permanece para siempre. Y en ese momento se cayó el reino de Babilonia. Y esto lo confirma la historia. A través de la historia se ha descubierto de que la última noche de Babilonia fue una fiesta. Coincide con lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros oímos tanta irreverencia acerca de Dios? Canciones que citan a Dios de una manera liviana, irreverente, inclusive desde el punto de vista de venganza o de las bajas pasiones. Y aún en las iglesias se presta poca atención acerca de los lugares sagrados. La iglesia es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Y por lo tanto debe ser de mucha reverencia. Pero a veces pensamos que vamos a un lugar de sesiones, de reuniones sociales, en lugar de ir a encontrarnos con nuestro Dios.
se seca el río Éufrates, y esto nos lleva a una profecía de Apocalipsis que dice que el río Éufrates se secó y que dio la entrada para los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. La venida de Cristo será desde el Oriente. Y siempre en la Biblia se menciona el Oriente para decir o para referirse al trono de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis, los primeros capítulos, habla acerca del huerto de Edén. Habla acerca de los ríos que están al oriente de Edén. Y uno de los ríos mencionados es el río Éufrates. ¿Cómo simboliza entonces esto con la profecía de Apocalipsis? Sencillo. El río significa vida, significa alimento, significa prosperidad, pero también en sentido simbólico significa muchedumbres. Y es la gente que va a dejar de creer en este poder religioso que hemos venido viendo a través de todas las lecciones, quien finalmente hará que se seque este río Éufrates. No es el Éufrates literal, es la gente que dejará de creer porque habrá un fuerte pregón, un mensaje de salvación. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y finalmente terminamos con otro personaje que es Ciro, un rey pagano, pero es simbolizado como Jesús. Es más, Dios le dice mi ungido. ¿Por qué? Porque Él es el que permite que los cautivos de Babilonia regresen a Jerusalén para edificar la ciudad o para reedificar, porque estaban los muros dañados, no había templo. Entonces a Ciro se lo menciona como el ungido, el Mesías o el Cristo, que significa lo mismo. Pero ¿cómo es que Dios puede mencionar a alguien pagano como el ungido? Se convierte en un tipo del antitipo, en alguien que simbolizaba a Jesús, pero no era él el ungido. ¿Por qué? Porque él dio liberación al pueblo. Y qué curioso, algunos se habían acostumbrado tanto a la esclavitud que ya no quisieron regresar. Simbólicamente, la esclavitud revela o simboliza, valga la redundancia, al pecado. ¿Cuántas veces Dios hace un llamado y la gente no quiere salir del pecado? Pero nuestra labor es seguir insistiendo, hablándole a la gente acerca del evangelio eterno. Estamos terminando un trimestre. Vamos a empezar uno nuevo. Hagamos planes con Dios y, como hemos visto, pidamos la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a la terminación de la obra, y no solo a la terminación de la obra, sino a permanecer firme en estos tiempos difíciles y terribles, cuando todo designio del corazón de los hombres es solamente el mal. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. El hombre está mostrando sus más bajas pasiones dominados por el enemigo. Y es cuando nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos y doblar nuestras rodillas ante el Eterno para que nos llene de sabiduría, para que nos cuide, nos proteja, nos dirija y que nos llene de su Santo Espíritu. El próximo trimestre, ya desde la próxima semana, estaremos estudiando el libro de Éxodo. El libro de Éxodo de una manera esperanzadora, viendo el Evangelio a través del Éxodo, viendo la gracia a través del Éxodo. Pues el mundo cristiano ahora predica que el Éxodo es solamente ley. El Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo trimestre. Y no te olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.